Lo que marca el Congreso. 11 de la mañana con 33 minutos y ya estamos con nuestro nuevo espacio, Lo que marca el Congreso. Claro, es tan necesario conversar, conocer lo que está pasando, los temas que se están discutiendo, cuáles son los actores, qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta semana, además, que es distrital. Para eso está junto a nosotros Danilo Herrera, cientista político y socio director de Factor Crítico, y Gladys Pierola, periodista y directora de cuentas en el área de asuntos públicos de Parla. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Muy buen lunes. Sí, pues buen lunes, una semana que además está marcada por esta semana distrital, para algunos, ¿no es cierto?, qué es lo que significa un receso en las acciones de los parlamentarios, pero hay cosas que siguen dando su curso, ¿no? Sí. Bueno, esta semana distrital, para la gente que nos está escuchando y nos está viendo también, la semana distrital es la semana, que es una vez al mes, donde diputados y senadores van a sus regiones y es una semana de trabajo en terreno. ¿Se acuerdan que hace un poquito más de un mes hubo una polémica por en la semana distrital en el caso del diputado Guzmán, de que trabaja de lunes a miércoles? Él dijo que trabajaba de lunes a miércoles, lo habían encontrado, en este caso él había tomado unos días en el Caribe, pero además sabía y salió en ese minuto que al menos 9 parlamentarios con distintos tipos de permiso no estaban en la semana distrital en sus distritos, valga la redundancia. Claro, y ahí viene todo un tema de qué es lo que sucede efectivamente en esta semana distrital. Efectivamente, los parlamentarios están realizando acciones en sus distintas circunscripciones, en sus regiones, y también por otra parte la fiscalización que precisamente se abre ante este tema y esta polémica desatada por el diputado. Bueno, en el Congreso hay proyectos de ley que apuntan a este tema, a obligar, a aumentar los requisitos, y de hecho el último proyecto lo ingresó la bancada de la ADC unos días después de esta polémica. Ese proyecto hoy está en la Comisión de Constitución, pero no se ha movido, o sea, no se ha podido tramitar, porque la Comisión de Constitución digamos, es una de las comisiones que siempre está con mucho trabajo y en particular está ahora con muchos proyectos con urgencia por parte del Ejecutivo. Pero ¿a qué apuntaba este proyecto? Este proyecto apuntaba a que básicamente sea obligatorio que los parlamentarios se vayan a sus regiones. Uno que podría decir es de perogrullo, pero hoy no es obligatorio. Y si tuvieran que salir por alguna razón, ir a algún seminario, algún tipo de otra actividad, porque los parlamentarios también son representantes de, por ejemplo, instancias parlamentarias internacionales, cosas así, claro, tenían que pedir permiso y es en este caso, la Cámara la que tiene que dar, o la mesa es la que tiene que dar. Ese proyecto, como te digo, es uno, hay al menos 5 proyectos más que abordan en alguna medida, todos quedaron ahí, muchas veces ingresados, algunos llevan 5 años, 6 años, o sea, son de otros, incluso otro ciclo. Pero hay un tema de cómo uno puede fiscalizar que su diputado o su senador esté en terreno y esté realizando acciones concretas. Hoy tenemos las redes sociales. Es un poquito más visible en algunos casos, en aquellas zonas en donde hubo bastantes problemas por el sistema frontal. Muchos de ellos están en terreno pidiendo acciones del gobierno, como por ejemplo tomar medidas de tener mayores recursos, mayor fiscalización, por ejemplo, a empresas sanitarias, como pasó con Aguas del Valle en la región de Coquimbo, y que ahí uno los puede ver un poco más visibles, pero de otra manera, si no es a través de las redes sociales, ¿cómo? O entrevistas que estén dando en sus medios locales. Recordemos que la semana pasada justamente hablamos que una de las discusiones que habían era si se podía adelantar esta semana regional. En el Senado fue más fuerte eso sí que en la Cámara, y en la Cámara finalmente dijeron no, estaba la mega reforma de lo que vamos a hablar de ahí, entre medio, pero claro, este es un tema que ¿qué pasa? ¿Qué tan flexible puede ser una semana regional o distrital? Y también cómo funcionan los parlamentarios cuando se van a su zona, o sea, si tienen trabajo territorial, si también siguen haciendo trabajo partidario o si se reúnen, porque claramente lo que vemos ahora con los diputados y senadores de la zona norte, por ejemplo, de Atacama, de Coquimbo, por supuesto, como una zona que está con la emergencia, están muy en terreno, ellos se fueron inmediatamente después que se votó la mega reforma, pero hay un tema de que no hay una herramienta única que uno pudiera decir, así nosotros podemos ver si ellos están o no haciendo el trabajo en terreno. Ahora, muchos se preguntarán, y les pregunto a los dos, ¿no es cierto?
¿De qué sirven estas semanas distritales? ¿No es cierto? Más allá de tener un contacto directo con quienes eligieron a los parlamentarios, ya sea tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores. ¿Qué tan efectivas son, considerando además el gran trabajo legislativo que hay hoy en día, las urgencias que están vigentes y que incluso muchas veces han llevado al debate en torno a si se postergan o no las semanas distritales para avanzar en la discusión de ciertas leyes? Igual hay espacio, a ver, los parlamentarios, la gran mayoría diría yo, sobre todo la que tiene arraigo en su distrito. Por ejemplo, hay parlamentarios que viven en Santiago, sus hijos van al colegio en Santiago y se quedan en Santiago la gran parte de su vida, pero hay otros que terminan la semana legislativa y se van el jueves o el viernes, toman un avión y se van a su distrito, y eso pasa todas las semanas, no solo en semana distrital. Las semanas distritales son para terreno, audiencia en su distrito o región, actividades regionales. Y creo que es un vínculo importante que los parlamentarios tienen que tener con sus distritos. Igual, además del vínculo territorial, también esta semana funciona para que los distintos sectores o los distintos partidos políticos y también distintos parlamentarios instalen algún relato para retomar justo con el trabajo legislativo. Es más bien una semana, al menos en lo comunicacional, estratégica para levantar temas en los que la prensa no da espacio por la discusión legislativa, y es el momento para levantar otro tipo de temas. También claro, por ocurre. la coyuntura. Claro. Sí, no, y además que uno puede ver que en este tipo de instancias, además, por ejemplo, como lo que está pasando esta semana, son semanas también de negociaciones. De repente algunas cosas que quedan pendientes para la semana a la vuelta de la distrital o a la vuelta de la regional, como se dice en el Senado, es un periodo muchas veces para negociaciones importantes. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora con la mega reforma, es también para que el gobierno le dé visibilidad de repente a otras agendas, porque igual políticamente tenemos una política súper parlamentarizada, como que si pasa en el Congreso, está en los medios. Entonces también esta semana sirve para que puedan mostrar lo que están haciendo en regiones. Yo lo he dicho siempre, los medios regionales son muy claves para los parlamentarios. Entonces también yo creo que hay un punto de el respiro que se da en la semana regional, pero también en la política, los espacios que hay para negociaciones. Y las Express lo saben muy bien, por supuesto, y los presidentes de partido lo saben muy bien, y las bancadas que quieren conseguir algo más en estos 4 o 5 días que no hay congreso. Ya, negociaciones que están en curso porque ¿qué se viene además para esta semana? ¿No es cierto? Que es la distrital, pero y tenemos en el horizonte muy cercano la mega reforma con esta especie de destrabamiento que quieren hacer en torno a el pago de compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones. Parece un trabalengua. Sí. Pero, a ver, el Y así ha corazón, parecido también ser la discusión. el corazón de la mega reforma ya está aprobado. Lo único que queda es este nudo abierto sobre la compensación. ¿Por qué? Porque la Cámara ya ratificó el informe de la Comisión Mixta 80 contra 48. Le fue muy bien, necesitan 78 votos. Y lo único que falta es que el Senado vote, posiblemente el martes 4, el próximo martes, esto, y el gobierno se iba a votar la semana pasada y el gobierno no tuvo los votos. Claro. ¿Por qué? Porque Van Rieselbergher se fue a Concepción, a su distrito, de hecho, un poco antes de la última votación en el Senado, y no tenían los votos. Había un par de senadores también que pusieron dudas, y eso es lo que falta. El nudo es la compensación a los municipios por la extensión de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años. La fórmula del gobierno es que esta menor recaudación va a ser pagada por impuestos generales. El Tesoro Público, todos los impuestos de todos los chilenos van a ir a compensar a esos municipios que van a perder esa plata por contribuciones. El gobierno y el oficialismo dicen que esto soluciona el problema que levantaron los alcaldes, porque el Fondo Común Municipal quedaría repuesto al 100%. Por el otro lado, la oposición, de izquierda, centroizquierda y uno que otro alcalde de derecha también, como es el caso del alcalde de Independencia Iglesias, dice que el diseño, hay un error en el diseño porque no pueden sostener el gasto de, sobre todo, las comunas más ricas de este país
el pago de esas contribuciones a todos los chilenos. Claro. Como en el IVA que pagamos en el pan, no puede ir este costo. Y es una discusión más bien ideológica, creo yo. Pero se viene esa discusión y además, por otro lado, el tema también en parlamentarios de Atacama y Coquimbo, porque quieren meter en este mismo proyecto un tema de reconstrucción para sus regiones, sobre todo, bueno, la región de Coquimbo De Coquimbo. completa y la provincia Sí, del Huasco Huasco en Atacama, y ahí también tiene que estar en esta discusión. Lo que falta es si esa compensación o ese apoyo a estas zonas afectadas por esta nueva catástrofe va a ir como un veto aditivo del gobierno, que esto es agregar una norma a este proyecto de ley, o si va a ser un proyecto de ley express que puede ocurrir también. De hecho, ahí hay una cosa bien importante porque los parlamentarios de Coquimbo, en particular los senadores, el día de la votación, cuando se posterga finalmente este único artículo que se fue a mixta, ellos inmediatamente ponen el tema de queremos que los recursos para la reconstrucción estén aquí asegurados en esta reforma. Sean recursos frescos, decía Recursos senador frescos. Y en Mario eso Walker. el senador Walker, de hecho, con los parlamentarios y con los alcaldes de Coquimbo, de la región de Coquimbo, esta semana van a tener una nueva reunión con Hacienda. O sea, eso sí está en conversaciones. Van a tener una nueva reunión con Hacienda. No han bajado los brazos de que sea a través de en este caso, un veto aditivo. ¿Por qué? Porque es más rápido también. Porque está a puertas de ser publicada la ley, o sea, que esté promulgada la ley. Entonces, yo creo que aquí va a haber un tema, hay que estar atento. Atacama también, la senadora Yanna Proboste la semana pasada se reunió con el ministro de Hacienda, también para ver cuánto dinero había disponible. De hecho, hoy Estuvieron muy activos, porque recordemos que antes de que el gobierno declarara zona de catástrofe a la provincia de Huasco y a la región de Coquimbo, la senadora Yanna Proboste se reunió precisamente con el ministro Claudio Alvarado para abordar este tema. Claro, y porque una cosa era la posición de la ADC, la otra era los dineros propios para la reconstrucción, porque, por ejemplo, el viceministro de Grange ha dicho que solo para reconstruir en temas de infraestructura, viales, se necesitan cerca de 500 millones de dólares. Incluso hasta 700. Hasta 700. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener una conversación pendiente, porque esto es lo importante. En el Senado la aritmética es muy frágil, lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a decir ahora, y si uno de los parlamentarios que el gobierno considera de oficialismo, en este caso, si Matías Walker por ese motivo se abstiene, se va a caer el proyecto. O sea, se va a caer este articulado que se fue a la mixta. ¿Por qué? La compensación. La compensación. Entonces hay que ver también qué pasa, por ejemplo, con el senador Sangüesa, que él dijo el día... Que tenía hartos reparos entonces, por el tema de cómo se gastan los recursos Claro. públicos por parte de los municipios. Porque también por la derecha, también hay otra crítica a esto. De hecho, el Partido Nacional Libertario en la Cámara de Diputados votó en contra de esta compensación, pero no por las mismas razones que la izquierda y la centroizquierda lo rechazaron, sino que porque decían que los municipios estaban gastando mal sus recursos y hacían alusión a las fiestas, a los conciertos, claro. Etcétera. Entonces, y es la misma bandera que tomó el senador Sangüesa de la UDI para anunciar su voto en contra. Entonces, también ahí hay un tema por la derecha sobre esta compensación que todavía no está calibrada lo suficiente, y claro, como dice Gladys, si se pierden un voto, esto no pasa, pero a lo que el ministro Quiroz ha dicho, si no quieren esta compensación, No hay ni un solo no peso. hay ni un solo Compensación. peso. Claro, sí. Pero sobre la mega reforma en particular, hay otros temas que van a quedar pendientes. El veto presidencial, en la moneda punta, hay dos temas que podrían ser vetados por la moneda. El primero es la prohibición del anatocismo, es decir, el cobro de interés sobre interés, que ya está confirmado por Quiroz que va a ser vetado. Y hay otro que está en duda, que se está estudiando en la moneda y en Tatino 120, sobre el derecho al olvido financiero por deudas ya saldadas. Ese aún no está cerrado si va a haber un veto o no. Esa es una propuesta de la senadora Chicardini, que fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados en el marco de esta mega reforma. Pasó colado. Pasó colado. Y además está la discusión del Tribunal Constitucional, que es la última pelea que tiene la oposición, que ingresó ya 3 requerimientos sobre invariabilidad tributaria, que dicen que es inconstitucional, porque ata de manos a los próximos gobiernos a hacer ajustes en los tributos a las grandes empresas que se acojan a esta invariabilidad tributaria, y además
otros requerimientos sobre normas ambientales, sobre todo el tema de la indemnización al privado por la RCA anulada. Cuando te quitan un permiso, el Estado le debería indemnizar todo lo gastado en ese proyecto de inversión, que podría ser o no constitucional, y eso lo va a discutir el Tribunal Constitucional prontamente. Lo que marca el Congreso junto a Danilo Herrera y Gladys Pierola, por supuesto aquí comentando todo lo que está pasando en el Congreso en esta semana distrital, pero también lo que se viene, las discusiones que se están dando por estos días, sobre todo en torno a la mega reforma que va a tener su día clave entonces la próxima semana, debiera ser el 4 de agosto. Sí, el 4 de agosto, y tomando en cuenta que ahí vamos a saber qué tipo de vetos el gobierno va a ingresar, si finalmente, como decía Danilo, el supresivo, es decir, que elimina algo, va a ser, solo hasta ahora tenemos confirmado anatocismo. Solo anatocismo. Derecho al olvido, ¿te acuerdas que la semana pasada lo dijimos acá? Que era un poco más transversal y sí tuvo votos del PDG. Entonces, ahí hay que ver, ahora, todo el sistema financiero ya ha levantado alerta, Claro, el Banco Central, el CMF. los créditos, va a dejar mucha Exacto. gente fuera del sistema financiero. Decía la semana pasada aquí en el Mesa Central, el presidente del Banco Central, Mario Farren, que esto abre la puerta también al crimen organizado, que precisamente es conocido por hacer estos préstamos informales con grandes intereses e incluso con riesgo de vida, de Claro. muerte, digamos. Y en esto, bueno, como decíamos, hay dos, el veto supresivo y el aditivo eventualmente, dependiendo de la negociación que llegue con los parlamentarios, en este caso, de Coquimbo y eventualmente de Atacama. Es importante decir que los vetos, independientes si son aditivos o no, tienen una... Como este país es muy presidencialista, Ujú. se requiere con un par de votaciones, pero requieren apenas un tercio de los diputados y de los senadores para que sea aprobado lo que quiere el gobierno. Baja el quórum. Claro, porque primero se vota el veto, y si el veto no se aprueba, el gobierno puede volver a poner esta en discusión y se requieren 2/3 del Congreso para rechazarlo. Entonces es casi imposible, una herramienta incontrarrestable para el Congreso si el presidente levanta un veto o no. O sea, lo que el gobierno vete, independiente de los votos, esto se va a aprobar, se van a aprobar esos vetos sí o sí. No, y además el grueso piensa que el 95% del proyecto ya está listo. Esto de verdad es solo lo último que vendría a ser la compensación, y de ahí hay que ver qué pasa con los vetos y qué pasa efectivamente con el TC. Ya. Y ahí nos quedaría como esas dos patitas Ese para es- ver el texto formal, el final. Ya, y avanzar con todo el proceso de promulgación, publicación en el diario oficial. Lo que preocupa además al ministro de Vivienda, Iván Pouge, sobre todo en materia de reconstrucción, porque se necesitan esos recursos, ¿no es cierto? Considerando que ya están atravesando nuevamente un sistema, un invierno muy duro en aquellas zonas afectadas por los incendios forestales, y esos recursos todavía no llegan hasta que Sea promulgada. sea promulgada la Listo. ley. Igual puede promulgarse esto por partes. Entonces se puede discutir, los artículos de reconstrucción se pueden promulgar antes, y el gobierno puede, creo que tienen plazo hasta el 31 de julio. Esto podría aprobarse después de aprobado o sea, se podría promulgar al menos una parte. Una vez zanjado lo de la Una vez comisión mixta. zanjado lo de la comisión mixta, se puede aprobar. O sea, se puede promulgar, digamos. No, hay un espacio para promulgar de forma parcial un proyecto de ley. Ok. Entonces, el ministro puede estar tranquilo con ello. Y lo último, para post mega reforma, porque estamos hablando de mega reforma hace muchos meses, pero se viene la discusión de laboral. Ya ingresó el proyecto de ley de la reforma laboral el 20 de julio y se comenzó a discutir. De hecho, han tenido solo una comisión en la Cámara de Diputados, en la Comisión del Trabajo, por este cambio de que las 40 horas se promedien en ciclos no en 4 semanas, sino en 16 semanas. 16 Y en semanas. turismo en 52 semanas. Entonces, ese cambio estructural, el ministro del Trabajo ha hablado de que el gobierno está en modo empleo, entonces está levantando ese tema. Y el ministro, y algo que se nos olvida, pero el ministro Arrau también tiene su agenda de seguridad. El presidente Kast ya firmó incentivos y alza salarial para carabineros el pasado viernes, y también está
el tema de la agenda de seguridad levantada por el gobierno post mega reforma. Claro, el ministro Sí. Raúl, que no es menor, si no me equivoco, hoy día o ya cumplió el plazo que estuvo su predecesora, Trinidad Steiner, que estuvo 69 días en el cargo. Sí. Sí, en este caso yo creo que la agenda piensa que una conversación que se ha dado muy fuerte dentro del oficialismo es, después de la mega reforma, ¿qué? ¿Dónde van a estar los focos? Y focos que también tengan réditos en aprobación, en encuesta y también en que la ciudadanía los persiga. Y ahí tenemos la agenda del ministro Arrau, muy fuerte, que es la agenda de seguridad. Hay varios proyectos que están además en el Congreso con suma urgencia, con discusión inmediata, tanto en las comisiones de seguridad como en las comisiones de constitución también. Entonces yo creo que hay que estar atento también ahí a las señales que se va a dar. Y la agenda laboral, por el otro lado, que es sin duda la otra patita, que es muy importante para temas económicos, como que todo lo que tiene que ver con reforma, mega reforma, es la agenda económica que va de la mano con la agenda laboral. Y ahí el ministro Rau, el ministro Rau, tiene varias cosas. La primera, sala cuna. Sala cuna está con discusión inmediata para la próxima semana. Sí. Entonces sí que yo creo que ahí también hay que tener una cosa como bien. Lo que va a pasar ahora con el estatuto, que este cambio de en cuántos ciclos se ve las 40 Claro, la horas. flexibilización para ciertos sectores productivos. Exacto, está en el estatuto de turismo. ¿Ya? También se está viendo un proyecto que es antiguo, un proyecto que es como el de 2018, que era de el senador en ese entonces Alamán y del entonces senador García Rumino, que hoy es el ministro de las Express, que tiene que ver también por los contratos por hora, que también se movió en la Comisión de Trabajo del Senado. Entonces, o sea, hay varios proyectos en torno a este tema que están dentro de la brújula del gobierno para la agenda laboral. Así que yo creo que hay que estar atento a lo que se viene ahora, tanto con temas de seguridad y laboral, porque van a ser los dos temas al cual el gobierno le va a poner fuerza de aquí a lo que queda segundo semestre. Y además viene uno de mis temas favoritos, que yo sé que pueden ser muy fomes para la gente. No me digas presupuesto, por favor. Presupuesto. Horrible. Presupuesto que Horrible. va a ser clave, entre otras cosas, porque va a haber una pelea, porque probablemente el crecimiento de presupuesto este año va a ser cero o lo más parecido a cero. Entonces ahí vamos a tener una gran discusión, vamos a salir de mega reforma y nos vamos a meter de lleno a la discusión por presupuesto. Sobre el tema de seguridad, una breve, también está en el marco de la aprobación, lo hablamos la semana pasada. La Cámara aprobó la comisión investigadora de la ex ministra Steiner. Sí. Lo aprobó En segunda por instancia. 60, claro, segunda vez, 62 Sí, votos a favor, 58 en contra y una abstención. Y eso también va a enmarcar esta agenda legislativa de seguridad. Y un proyecto de RN, que lo llamaron Nain Retamal 2.0, que busca extender a los policías de Franco la legítima defensa privilegiada, que hoy solo rige a los policías en servicio. Entonces también está la discusión y el gobierno apoyó esa iniciativa. También está ocurriendo en el marco de esta agenda de seguridad que seguramente las próximas semanas va a tomar fuerza en el Congreso. Interesantes discusiones que se nos vienen, así que agradecida por haberme acompañado hoy día, Danilo Herrera, cientista político y socio director de Factor Crítico, y Gladys Pierola, periodista y directora de cuentas en el área de asuntos públicos de Parla, con lo que marca el Congreso. Nos reencontramos el próximo lunes. Nos Nos vemos el vemos. próximo lunes. Lo que marca la mañana. Tele 13 Radio 103.3 FM y tele13radio.cl.